Hola, te saluda el profesor Lucio Domínguez Nares y te doy la bienvenida a la sesión número 3 del bloque 1 de la materia Filosofía y Epistemología Jurídica del doctorado en Derecho y Juicios Orales. En esta sesión veremos principales corrientes filosóficas en el derecho. El objetivo específico de esta sesión es que ustedes al concluir analicen de manera crítica las principales corrientes filosóficas del derecho, comprendiendo su origen histórico y fundamentos teóricos, además comparando sus concepciones sobre la justicia, la moral y la validez jurídica, evaluando su impacto en la práctica jurídica contemporánea y aplicando sus postulados a los juicios orales dentro del contexto del Estado de Derecho. Bien, la filosofía del derecho ha sido a lo largo de la historia el espacio donde confluyen la reflexión sobre la naturaleza del derecho, la justicia y la moral. Las diferentes corrientes filosóficas han intentado responder preguntas fundamentales como ¿qué es el derecho? Recordemos que este es una apreciación ontológica. ¿De dónde deriva su validez? Es una apreciación axiológica. ¿Y cuál es su relación con la moral y la justicia? También es una concepción axiológica. A través de diversas perspectivas, la filosofía del derecho ha intentado de responder estas preguntas como el justnaturalismo, el positivismo jurídico, el realismo y el constructivismo, los cuales han configurado modelos teóricos que orientan la interpretación y aplicación de las normas. En el contexto contemporáneo, conocer estas corrientes resulta indispensable para fortalecer la argumentación jurídica y garantizar la tutela efectiva de los derechos humanos en los juicios orales. Las corrientes filosóficas del derecho son un conjunto sistematizado de ideas, principios y postulados que implican la naturaleza, el origen, la validez y la finalidad del fenómeno jurídico. Cada corriente ofrece una visión particular sobre la relación entre derecho, moral, poder y justicia, proponiendo diferentes fundamentos epistemológicos y axiológicos para comprender el orden jurídico. ¿Para qué sirve estudiar las corrientes filosóficas? Nos ayudan a interpretar de manera crítica los fundamentos de las normas jurídicas. Nos ayuda también a comprender las diferentes visiones sobre la justicia y la moral dentro del sistema jurídico. Guía la práctica judicial y legislativa hacia modelos más coherentes con los valores democráticos. Fortalece la argumentación jurídica en los juicios orales mediante la aplicación de marcos teóricos sólidos y promueve la reflexión ética y filosófica en la toma de decisiones jurídicas. Las principales corrientes filosóficas del derecho han evolucionado a lo largo de la historia del pensamiento jurídico, influenciadas por contextos sociales, políticos y culturales. Entre las más relevantes destacan el justnaturalismo, la cual se entiende que ella sostiene que existe un derecho superior, anterior y por encima del derecho positivo, fundado en la naturaleza humana, la razón o la voluntad divina. Este derecho natural constituye la medida de validez de derecho positivo. Los derechos universales inherentes al ser humano, que son los derechos humanos, tienen su origen en el justnaturalismo. Y hoy día tenemos una tendencia que se denomina justnaturalismo contemporáneo. Las características del justnaturalismo es que el derecho tiene un fundamento moral o racional. Las leyes injustas no son verdaderamente derecho y la justicia es un valor intrínseco al orden jurídico. Los principales exponentes del justnaturalismo lo tenemos con Aristóteles, que planteó la idea del derecho natural como parte del orden racional del cosmos. Tomás de Aquino vinculó el derecho natural con la ley divina y la razón humana. Hugo Grocio desarrolló un justnaturalismo racionalista independiente de la religión. El justnaturalismo moderno influyó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Recordemos que esto se dio en el marco de la Revolución Francesa. Y también en 1791
las mujeres en Francia se organizaron e hicieron una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. En las constituciones contemporáneas, el justnaturalismo reconoce derechos humanos inalienables. Ahora veamos el positivismo jurídico. Esta afirma que el derecho es un conjunto de normas creados por una autoridad legítima que es el Estado, que valida o está validada por su origen formal y no por su contenido moral. La justicia en esta visión es secundaria frente a la seguridad jurídica. Las características del positivismo jurídico es que señala o establece una separación entre el derecho y la moral. También identifica que el derecho es una norma vigente y le da importancia a la estructura lógica del sistema jurídico. Los principales exponentes del positivismo jurídico es John Austin, considerado el fundador del positivismo legalista basado en la soberanía; Hans Kelsen, creador de la teoría pura del derecho que depura el derecho de elementos extrajurídicos; y Hartz, que introdujo el concepto de reglas primarias y secundarias y reformuló el positivismo desde una perspectiva lingüística. El positivismo dominó gran parte del pensamiento jurídico del siglo XX, influyendo en la codificación, la teoría del Estado y la jurisprudencia moderna. Les mencionaba que México, este país, el derecho se considera un derecho positivo porque el marco normativo, las leyes, la Constitución y las instituciones jurídicas y el contrato social que existe entre los ciudadanos y el Estado se rigen por este sistema positivista. Veamos ahora el realismo jurídico. El realismo jurídico surge como una reacción al formalismo positivista. Sostiene que el derecho no se encuentra en los textos legales, sino en la práctica judicial y en las decisiones de los tribunales. La característica principal del realismo jurídico es que enfatiza el estudio empírico del derecho. Considera que las decisiones judiciales están influenciadas por factores psicológicos, sociales y económicos. Identifica el derecho con lo que efectivamente hacen los jueces. Los principales exponentes del realismo jurídico es Oliver Wendell Holmes Jr., quien manifestaba que el derecho es la predicción de lo que harán los tribunales. Carl Chewelyn destaca el papel del comportamiento judicial y de las instituciones, y Jeremy Frank analiza la incertidumbre en la aplicación del derecho. En los juicios orales, esta corriente cobra relevancia porque reconoce la importancia de la interpretación judicial, la valoración de la prueba, la argumentación práctica en la construcción de la verdad jurídica. Y les presento a Oliver Wendell Holmes Jr., el cual vivió del 8 de marzo de 1841 al 6 de marzo de 1935, jurista estadounidense que fue juez asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos entre 1902 y 1932, presidente interino del Alto Tribunal entre enero y febrero de 1930. Holmes creía que el derecho debía definirse como una predicción, más específicamente una predicción del comportamiento de los tribunales. Su razonamiento se basa en un argumento sobre la opinión de un hombre malo. Luego tenemos a Carl N. Chewelyn, que vivió de 1893 a 1962. Él fue un estudioso de la jurisprudencia y un destacado defensor de la escuela del realismo jurídico. Ejerció la abogacía y enseñó en la Universidad de Yale y Columbia antes de incorporarse a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago en 1951. Y Jeremy Frank vivió de 10 de septiembre de 1889 al 13 de enero de 1957, considerado un filósofo jurídico, autor estadounidense que desempeñó un papel destacado en el movimiento del realismo jurídico. Veamos ahora el constructivismo y la teoría de la argumentación. El constructivismo jurídico concibe el derecho como un proceso racional y comunicativo en el que los operadores jurídicos construyen significados normativos a través del discurso. Se vincula con la teoría de la argumentación jurídica y la ética del discurso. Las características del constructivismo es que el derecho es una práctica discursiva racional, válida jurídicamente. Su validez jurídica depende de la justificación argumentativa. Se busca la legitimidad a través del consenso y la razonabilidad.
Los principales exponentes del constructivismo es Jürgen Habermas, que propone la teoría de la acción comunicativa y el discurso jurídico racional; Robert Alexis, que desarrolló la teoría de la argumentación jurídica y la ponderación de principios; y Manuel Atienza, que defendió la racionalidad práctica del derecho y la ética de la argumentación. Esta corriente es especialmente útil en el contexto del sistema acusatorio y los juicios orales, donde la argumentación racional y el debate público son esenciales para alcanzar decisiones justas y transparentes. La teoría de Robert Alexis es central en que fundamenta su obra en los derechos fundamentales. Él propone que los principios constitucionales deben ser optimizados cuando entran en conflicto, reemplazando la lógica deductiva tradicional por un principio de ponderación o balanza. Para racionalizar este proceso, Robert Alexis desarrolló la fórmula del peso, que compara la intensidad de la interferencia identificado por la letra I, el peso abstracto identificado con la letra A y el grado de certeza empírica identificado con la letra G de cada principio para determinar cuál debe prevalecer en un caso particular. Manuel Atienza, por su parte, afirma que el Estado de Derecho moderno es un poder ejercido por el legislador y los demás operadores jurídicos, los cuales no pueden estar justificados en la fuente de lo que procede la decisión ni en el procedimiento seguido, sino en el conjunto de valores y de principios que lo explican y justifican. No podemos entender, jóvenes, el derecho contemporáneo, sobre todo en nuestro país, sin estudiar las obras de Ronald Dworkin, Robert Alexis, Manuel Atienza, entre otros, porque están redefiniendo el derecho en nuestro país. Hoy día estamos pasando del iuspositivismo al iusconstitucionalismo con un toque iusnaturalista. En conclusión, las principales corrientes filosóficas del derecho reflejan las distintas formas en que la humanidad ha concebido la justicia, la moral y la validez del orden normativo. Mientras el iusnaturalismo busca un fundamento ético del derecho, el positivismo enfatiza su estructura formal. El realismo lo interpreta como práctica social y el constructivismo lo entiende como un proceso racional y argumentativo. En conjunto, estas corrientes permiten comprender la complejidad del fenómeno jurídico y dotan al jurista de herramientas teóricas indispensables para ejercer una justicia fundada en la razón, la ética y los derechos humanos, especialmente en el ámbito de los juicios orales contemporáneos. Que tengan un excelente día.